¿Quién puede recibir un milagro? Quiero llevarlos al Evangelio de de Marcos, Marcos capítulo 11, versículo 20 al 25. Es ahí donde vamos a hacer la reflexión del día de hoy para saber o tratar de responder esta pregunta que a lo mejor nos hemos hecho en más de alguna ocasión o a lo mejor tú te la estás haciendo. ¿Puedo yo recibir un milagro? Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 20 al 25, en el cual nos dice lo siguiente. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: Ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere que este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vamos a definir, ya que estamos hablando de un milagro. ¿Qué es un milagro? Para que entendamos de qué estamos hablando, para las personas que a lo mejor no lo entienden. La primera definición de un milagro es que un milagro es un hecho que no se puede explicar a partir de las leyes naturales. Por lo tanto, es atribuido a una intervención sobrenatural o una intervención divina. Eso es la primera definición de qué es un milagro. La segunda definición de milagro, podríamos decir que milagro es un hecho natural en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia las personas. Eso es lo que nosotros deberíamos ya tener un poquito más claro. Entonces, milagro es un hecho que no se puede explicar por las leyes naturales. Entonces uno dice, algo sobrenatural actuó en esta enfermedad, en esta situación, en este problema económico, y eso es un milagro. Es el hecho de que por su amor, el amor de Dios manifestado hacia nosotros, nos ha hecho algo sobrenatural para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Que, en resumen, nosotros podemos decir que un milagro es la intervención del poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, en la vida de un ser humano. Todo esto es motivado solamente por su amor. Es una definición muy linda, pero ¿quiénes pueden experimentar en sus vidas esta intervención del amor de Dios tanto que tiene por nosotros que ocasiona que algo sobrenatural ocurra? ¿Quiénes pueden recibir de esto? Veamos qué nos enseña la palabra de Dios en los versículos que acabamos de leer, que se encuentran en Marcos capítulo 11, versículos 20 al 25, y veamos quién puede recibir un milagro. Partiendo con esta reflexión, hemos dicho que el milagro debe buscarse. El milagro es algo sobrenatural, es algo que escapa a las leyes terrenales. Es cuando el doctor dice, de milagro usted se sanó. Es cuando alguien en mi vida me ve y dice, de milagro estás vivo. Es cuando alguien puede decir, por un milagro no perdí mi casa, mi familia. Y ese milagro es un acto divino, es un acto de amor que solo nuestro Padre Celestial puede realizarlo por cada uno de ustedes. Pero para recibir ese milagro, debemos nosotros tener una fe bien enfocada. ¿Por qué digo esto? Estamos sacando esta reflexión del Evangelio de Marcos, capítulo 11, del versículo 20 al 25. ¿Quién puede recibir un milagro? La persona que tiene una fe bien enfocada. Veamos qué dice el versículo 22. Respondió Jesús, le dijo, tened fe. La fe es la llave maestra para las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestra vida. La fe es algo que debe estar presente, pero una fe verdadera. Muchos tienen fe, pero no en Dios, sino que tienen fe en cualquier otra cosa.
Y es tan simple como pensar que hay gente que tiene más fe en la oración, hay gente que tiene más fe en los pastores, hay gente que tiene más fe en la iglesia, hay gente que tiene más fe en cualquier otra cosa, bendecida, en ungimiento, etcétera. Pero nosotros, nuestra fe debe estar puesta, es clarita, nuestra fe debe estar bien enfocada, que nuestra fe es en Dios, es en su Hijo, es en su Espíritu, o sea, todo eso es Dios. Yo tengo fe, pero en Dios. Nuestra fe a veces, aunque creemos que es un buen acto, la oración tiene poder, pero la oración es un medio de poder para actuar, para pedir. Pero mi fe en lo sobrenatural debe estar bien enfocada, hermanos. Tu fe debe ser en Dios plenamente, no en tu iglesia, no en tu pastor, no en estas cosas ungidas que de repente traen y pónete esto está bendecido. No, mi fe debe estar bien enfocada. Mi fe primeramente es en Dios. Para recibir un milagro, nuestra fe tiene que estar enfocada plenamente en Dios. ¿Quién puede recibir un milagro? Cualquier persona. Cualquier persona. Versículo 23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Creo que voy a aclarar un poquito esto. Aquí se está haciendo una hipérbole. No es que nosotros vamos a mover, no es que cuando lo dicen acá, van a mover el monte, sino que ese tipo de fe es la que debemos tener. Hablar de los requisitos para tener esa fe es conectar con el Señor, es alimentarte de su palabra, es crear la comunión con su Santo Espíritu para que te guíe a toda la verdad. La fe no puede volvernos ilusos, la fe no puede volvernos cristianos ilusos. La fe debe hacerme responsable de cosas que yo sí debo hacer en este plano terrenal y que Dios va a hacer el milagro. Es precioso que el Señor nos haga esta aclaración o esta declaración de que cualquiera que dijese que este monte se vaya al mar, es decir, que los milagros están disponibles para aquel que cree, sin importar nuestra economía, nuestro nivel económico, nuestro nivel académico, nuestro conocimiento teológico, si servimos o no servimos bien en nuestra iglesia, etcétera. Pero mi fe debe estar ahí fuerte y enfocada en Dios, en el Creador, en el dador de la vida. Mi fe está en el alfa, en el omega, el principio, el final, el que camina sobre. Mi fe es en Él, es en Él. ¿Quién puede recibir un milagro? Los que no dudan de Dios. Si estamos hablando que debes tener una fe bien enfocada, que la fe debe ser Dios, no puedo dudar de Dios, ni por un minuto, ni por un segundo. Cuando mi fe está bien enfocada, como lo dije en el principio anterior, para recibir un milagro, que mi fe está enfocada en Dios, no debo dudar de Dios. ¿Quién puede recibir un milagro? Alguien que no duda de Dios. Versículo 23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Debo creer en lo que estoy diciendo. La duda es una gran barrera entre el poder de Dios y nuestra vida. Las dudas son una gran barrera en recibir ese milagro que tanto necesito. Yo lo he dicho en otras ocasiones. No puede ser que nosotros estemos orando a un Dios que sabemos que le tenemos fe y al mismo tiempo terminar la oración y decir, bueno,
vamos a ver si Dios lo puede hacer. No, mi fe debe fortalecerse. Y recuerden que la respuesta de Dios no va a ser inmediata, a lo mejor en muchos casos. Esos son designios del Señor. No me corresponde a mí dudar si lo va a hacer o no. Hoy día estaba escuchando sobre Abraham. Abraham, antes de pasar a ser llamado Abraham, antes de que Dios le cambiara su nombre de Padre de las Naciones. Abraham dicen que es el padre de la fe, pero cuando él era Abraham, él pierde su fe. Él pierde su fe. ¿Por qué la pierde? Porque desde que se le hace la promesa, cuando Dios hace la promesa a Abraham y le dice ahora te llamarás Abraham, padre de las naciones, y vas a tener descendencia. Desde que él le dice, cuando tiene él como 70 y tantos años, cuando él logra y Dios hace el milagro con su esposa, que no podía tener hijos, que ya incluso no estaba teniendo hormonas, sino que no podía tener hijos, él de ciento y tantos años, Dios hace su milagro ahí. Ahí pasaron veintitantos, miren, como 30 años. Y en esos 30 años, Abraham perdió su fe. ¿A qué me refiero? Que su esposa le dice, ¿por qué no tienes un hijo con la criada? Para que a lo mejor así es como nosotros tenemos la promesa del Señor de que vamos a tener un hijo. Porque yo no puedo, ya Abraham era viejo, su esposa no podía tener hijo, Sara. Y él en querer ayudar a Dios por no tener fe, porque él empezó a decir, bueno, tiene razón Sara, yo me estoy volviendo cada día más viejo, Sara también está avanzando en su edad, ya está entrando en esa etapa donde las mujeres ya hormonalmente no van a poder tener hijos. Y él perdió la fe porque decía, el Señor me dio una promesa, pero él tenía que tener fe, pero él dijo, ya, pasó mucho tiempo, creo que no voy a hacer. Y se le presentó una oportunidad terrenal, que ellos la pensaron, yo creo que eso nació de querer ayudar a Dios por el relato que escuchaba hoy día. Oye, pero acá está, pues si tenemos una criada que es joven, ten tú relaciones con ella, va a tener un hijo y yo adoptaré a ese hijo, dijo Sara. Esa solución fue terrenal, no era lo que Dios había dicho, dijo yo te heredaré descendencia. Pero claro, había pasado tanto tiempo y él perdió la fe y quiso apurar los designios del Señor. Tiene su hijo, pero después Dios realmente, a la edad de ciento algo años, y Sara estéril, le da a su hijo. Lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dicho que tuviera fe, que a él, su descendencia, el hijo, que no me acuerdo el nombre, pero para que lo estudien, el hijo que tuvo con la criada, también era su descendencia, pero no lo que Dios le había prometido. Nuestra fe no debe volvernos ilusos, debe mantenerse, debe fortalecerse. Mi fe es entender que es lo que no entiendo, lo que no veo. Y sigo teniendo fe de que Dios lo va a cumplir. El Salmo 27 que reflexionamos el día de ayer, vemos un salmo de David en el cual él nos dice, David, rey David, el poder que tenía, el ejército que tenía. Y él reconoce que Dios es su guarida, Dios es su protector, Dios es el que le da su victoria, Dios es el que lo esconderá de sus cautivadores, de sus enemigos, que Dios es su salvación. David no dejó su fe en lo que él tenía, poder, riqueza, ejército, sino que David reconoce, es lo que no he visto, lo que me ha prometido, es en Dios, es Dios
¿Quién puede recibir un milagro? Alguien que no duda de Dios. No duda. La duda es una barrera, hermano, para ti que tú no conoces los casos. La duda es una barrera, es una muralla que se va a interponer entre ti y la promesa del Señor, entre ti y el milagro que tanto necesitas. La desconfianza para cualquier persona es algo que es fuerte cuando uno siente que alguien desconfía de uno cuando uno quiere hacer cosas buenas, no tiene mayor eh, cuando uno solo quiere hacer lo bueno y alguien desconfía de nosotros, nosotros decimos, ¡ay, qué fome que esté desconfiando! Si yo quiero algo bueno, pues de esto, ¿cierto? Es fome que desconfíen. Imagínense cómo debe ser para Dios que tú desconfíes de Él, de su poder. Por eso, hermanos, la duda no puede estar en la vida de un cristiano. Vivimos por fe, nos movemos por fe. La duda no nos permite esperar pacientemente los tiempos de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 6 al 7 nos dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte y a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un gran problema en nosotros los cristianos, me incluyo. En mi crecimiento espiritual yo he pasado por toda esta problemática que siempre yo he dicho. El milagro está ahí, hermano. Pero la duda es algo que realmente nos cuesta reconocer, porque al mismo tiempo es como decir, no, pues si yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, pero al mismo tiempo voy anulando porque digo, ¿por qué no pasa? ¿Y cómo puedo yo ayudar? ¿Y por qué? ¿Y eso? ¿Y por qué? ¿Y el por qué? Abraham tenía que esperar 100, 200. Dios le iba a dar más vida. Si Dios le dijo, yo te voy a dar los hijos, tu descendencia, tenía que seguir esperando. Pero todo eso pasó para que nosotros entendamos. Pero pida con fe, no dudando, no dudando nada. Dios, en ti encomiendo mi vida. Dios, a ti encomiendo mis finanzas. Dios, 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 creo en ti. Dios, creo en ti. Creo en tu promesa. Creo que lo puedes hacer. Y ahí viene. Y ahí viene quien domina este mundo. A ponernos, a ponernos, ¿cómo le llaman? A ponernos milagros, le llaman creativos, a ponernos atajos. No, si aquí ahora, aquí podemos. No basta con creer en Dios, no basta con tener fe. Acá, con este milagro creativo, con este profeta de Dios, con este apóstol de Dios, con esta medallita especial, con esta espada de David, con este libro ungido con el aceite de Egipto, con este pañuelo y pandero traído desde ungido con la sangre. Nuestra fe debe estar bien enfocada. Nuestra fe, nuestro milagro depende mucho de si dudamos o no. ¿Por qué empezamos a buscar en otros lados? ¿Por qué buscamos otra respuesta cuando sabemos que Dios existe y he declarado que Dios es mi Salvador, que es mi protector, que es mi Señor, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mí, que derramó la sangre en el madero por nosotros? La duda, hermano. ¿Quién puede recibir un milagro? Los que oran. Los que oran. Sigamos en Marcos capítulo 11, versículo 24. Somos cristianos necesitados, pero no somos cristianos de oración.
Marcos 11:24 nos dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, orando. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creedlo y recibiréis. Hermano, tú necesitas un milagro. ¿Estás orando? ¿Estás orando? Hubieron varios días. Se habló de Dios, se habló de Jesús casi una semana. Fuera de ver las películas. ¿Estuvo en oración? Fuera de ir hoy día a la congregación. ¿Estuvo en oración? ¿Quién puede recibir un milagro? El que ora. Con una fe enfocada en Dios, no en la oración. Pero debo orar. Debo consagrarme en oración a Dios. Pero mi fe en el milagro está en Dios. ¿Quién puede recibir un milagro? Los que perdonan. Los que perdonan. Seguimos en Marcos. Marcos capítulo 11, ahora el versículo 25. Dice, la falta de perdón afecta un milagro, preguntándonos si habrá resentimiento en nuestro corazón. Preguntémonos, perdón, si hay un resentimiento en nuestro corazón. Ese resentimiento que a lo mejor está deteniendo nuestras bendiciones, esa bendición que Dios tanto quiere darte. Por eso les digo, Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. Perdonad, dice. Estamos orando. Tenemos nuestra fe bien enfocada. Es en Dios. Estamos fervientes en la oración. Pero perdonando. Si tengo algo contra alguno, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así como la duda es una muralla que no va a permitir que llegue ese milagro a tu vida. El rencor en tu corazón solo le agrega metros a esa muralla para que no llegue la bendición que Dios quiere entregar. El Señor nos dice, todo lo que pidáis orando va a estar ahí. Pero perdonad mientras estás orando. Hay otro versículo que nos dice, presentad tus ofrendas, dice en el altar, o tu diezmo, creo que es. Pero si estás con rencor, con algún problema con tu hermano, primero anda, arregla ese problema, arréglelo, perdone, esté en paz, y ahí viene a darme la ofrenda. Esa es una ofrenda agradable al Señor. Y acá nos dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis si tienes algo contra un hermano, contra un familiar, contra un amigo, contra el vecino, el rencor en tu corazón va a enemistarte de Dios y por ende va a retrasar tu milagro. El día de hoy hemos querido hacer esta reflexión de quién puede recibir un milagro. No puede ser un ogro, no puede ser alguien que está siempre con rencor con las personas, no perdonando su falta a lo mejor su falta de respeto. A lo mejor muchas personas nos pueden faltar el respeto por ignorancia incluso. A lo mejor creo que me ha faltado el respeto a mi Dios, pero a lo mejor no comprendo que esa persona no conoce a Dios. Por ignorancia, por una mala guía, a lo mejor él está y yo debo perdonarlo. Perdonad a los que os ofenden. El día de hoy quiero que entendamos que los milagros están ahí. Las promesas de Dios están ahí. Pero debemos buscar del Señor. Debemos buscar de su orientación. La orientación del Señor es a través de su palabra. De nutrirme, de tomarla, de hacerla mía, de llevarla a mi corazón, a mi mente, después a que actúe. Como cristianos nosotros estamos obligados a presentar a Jesús en nuestra conversación. En la problemática del prójimo yo debo llevar esa conversación a ¿por qué está? Falta Jesús, falta palabra, falta comunión, falta congregación, falta crecimiento espiritual.
¿Y por qué pasa eso? Y ahí es donde, cuando me nutro todos los domingos, cuando me nutro en la oración, cuando me nutro de su palabra, la lectura de la palabra del Señor, voy a poder empezar a tener esas respuestas para entregarle. Es por esto, es porque falta oración, porque falta perdón, porque hay rencor en tu corazón, porque hay odio, porque no bendices, porque no. Entonces ahí es donde podemos decir con seguridad, tú puedes recibir un milagro. Tú puedes recibir un milagro. Milagro es un hecho que es inexplicable con las leyes naturales, pero que sí lo hace nuestro Padre Celestial. ¿Quién puede recibir un milagro? Los que tienen una fe enfocada, bien enfocada. Recuerden, la fe de primero dice, respondiendo Jesús, dice, ¿tened fe en qué? En la oración, en el pastor, en la iglesia. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios y vas a mover los montes, dice el Señor. Es en Dios la fe bien enfocada. ¿Quién puede recibir un milagro? Cualquier persona. Pero teniendo una fe bien enfocada y con lo que voy a decir a continuación, que es sin duda, sin dudar de Dios. Cuando no dudas de Dios porque tienes esa fe bien enfocada, puedes recibir un milagro. Los que perseveran en la oración también van a recibir un milagro, pero recuerden, todo esto tiene que ser junto. Esto es como el fruto del Espíritu. Para recibir un milagro yo debo tener todas estas cosas juntas, en la oración, creer en Dios, porque si tengo mucha oración, pero no tengo fe en Dios, anulo el milagro. Pero si creo en Dios, pero no tengo oración, anulo el milagro. Si tengo oración, creo en Dios, pero tengo rencor en mi corazón, anulo el milagro. ¿Quién puede recibir un milagro? Los que perdonan. ¿Quién puede recibir un milagro? El que cree en Dios. Y como lo dije, deben estar todas las cosas juntas. Todo lo que dice aquí en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 25. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que tener una fe bien enfocada. No debemos dudar de Dios. Cualquiera puede recibir un milagro. Y perdonar, perdonar, perdonar a los que os ofenden. Bueno, esa es la reflexión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Esto es Bienaventurados Podcast. También los invito a mi canal personal de Bienaventurados Podcast. Ahí tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos muchas predicaciones, muchas reflexiones que puedan servir para su vida o para la de alguien más. Si ha sido de edificación para nosotros, puede ser de edificación para otras personas. Hermanos, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana, tengan fe en Dios. Su milagro viene en camino. La fe no nos puede volver ilusos. Confíen y estén plenamente en que Dios puede hacer el milagro. Esto fue Bienaventurados Podcast. Que Dios los bendiga. Gracias y paz a sus vidas. Chau, 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 chau.